Bienvenidos y bienvenidas a todos, esto es Libre de Culpas Podcast y hoy en un capítulo que finalmente pudimos hacer, que yo creo que desde que empezó Libre de Culpas teníamos la cita, o por lo menos en mi plan estaba, hasta que se dio, hasta que recibí esa nota de voz que era como esa confirmación y ahora estamos aquí. Yo siempre empiezo el podcast con una pregunta, la única pregunta, pero hoy voy a empezar el podcast presentándoles, y es ese lado de vulnerabilidad para mí tan importante, porque cuando yo llegué aquí, una de las primeras personas, yo creo que no, la primera persona con la que yo me pude abrir a decirle qué putas estoy haciendo acá y qué está pasando con mi vida fue Sandra. Wow, Yo no increíble. podía hablar, yo estaba tan atorada, tenía un hijo de 3 meses en ese momento. eh, Estaba, esta mujer que ustedes ven aquí, esa mujer no existía. Esta mujer era una persona totalmente diferente, en una sumisión y en un nublamiento mental absoluto. Y esta mujer que está aquí me brindó unas herramientas, y yo sé que no solamente a mí, sino a muchísimas personas. De hecho, tenemos una muy buena amiga en común que gracias a ella conocí, que es Sonia Cruz. Y ahora sí, Sandrita, cuéntanos, por favor, para que ustedes se den cuenta quién está detrás de esta piel. ¿Quién es Sandra Bustamante? Sandra Bustamante, pues es un ser que vive como para sentir las cosas, para experimentar lo que es la vida. Suena muy poético, pero sí, es como eso, una persona que siente, que vibra, que es intensa, desde lo Me más encantan las mujeres emocionante intensas, hasta me lo más, encanta. sí, desde la tragedia y el drama, sí, eso soy yo. Me costó años aceptarlo, me costó porque crecí en una familia en donde todo el mundo está por aquí, médicos, ingenieros, mi mamá, empresaria, o sea, muchas cosas que de pronto esa Sandra no me dejaba verla por mucho tiempo. Entonces yo creo que esa es la Sandra, la que también se puede vestir formalmente, pero también la que toca un tambor y que está, digamos, abrazando un árbol, intensa Sí, y tratando de vivir la vida me encantan las mujeres intensas. y acompañando a mí misma a través de acompañar personas, ¿Cómo es porque esa ese es mi vaina? crecimiento, la verdad. Sandrita, yo creo que yo, no sé, no creo que te lo había preguntado, Ujú, pero Sandra acompaña en su trabajo a muchas mujeres recién llegadas, en su gran mayoría, o que están pasando por algún momento no tan fácil. Aquí se llama intervenando ujú. comunitaire. Sí, que es como una trabajadora social, digamos en otros países es el término, sí, Es realmente. como una trabajadora social. Y más la parte que se puede hacer en terapia, ¿no? Que porque también esa parte para mí es importante integrarla y eso lo estudié también aquí. Sandrita, ¿con qué te encuentras tú, y tú desde tu conocimiento, desde todo lo que has atravesado? ¿A qué le debes ese dolor femenino, ese duelo en el que constante, no voy a decir drama porque se puede ridiculizar un poco? ¿A qué le debes tú, a qué le acuñarías esa situación permanente de dolor en la que vivimos muchas mujeres? Pues yo le veo que hay varios factores. Si nos vamos desde lo macro primero hasta lo micro, o podemos desde lo micro a lo macro, ahí desde la sociedad, a veces desde las sociedades en que venimos, esas sociedades en donde se guardan lealtades, esas sociedades en donde dicen, bueno, este es como el estilo de vida y así es, como la mujer debe ser, como el hombre debe ser, como la Sí, los familia. deberes, sí. Entonces eso también es una parte. Y si nos vamos hacia lo micro, nuestras propias familias también, de qué crecemos, qué nos hemos rodeado, en donde hay familias en donde se acostumbra a que es normal que, por ejemplo, el hombre sale y está afuera, se trasnocha un viernes, un sábado, si pasó con mujeres y llegó al otro día. En unas generaciones de pronto que eran atrás de mis abuelas, de pronto eso era como lo normal. Hoy en día no lo sé, pues no puedo hablar de cosas así, Sí. pero sí hablo de lo que uno puede traer. Entonces como que a veces se guardan o lealtades invisibles o simplemente un patrón que se normaliza, que se nos vuelve normal. Es como que así es. Y yo a veces me encuentro hoy en día con mujeres que me dicen, sí, o sea,
estoy viendo, la pareja estaba viendo otras mujeres en un Facebook y la mujer aquí al lado, y yo decía, ¿y eso cómo te hace sentir a ti? O sea, como que no es normal, es hombre. Y a la final ella después en un espejo se mira y se mira porque pues el hombre está viendo a la mujer con no sé qué en Facebook o en no sé qué material estaba viendo y la otra en medio de que normaliza la situación, ella, ¿qué está pasando con ella? Es como, ¿ves? Entonces yo lo veo también desde ahí, de lo macro a lo micro, pero también desde nuestra cultura familiar. Sí, Eso es lo que acompaña. yo siento que es el patriarcado como sistema económico, político y cómo ha llevado esto a lo macro, hablemos de las religiones y con sus deber ser, ¿no? Ujú. Con sus políticas de es que las cosas son así, es que es hombre, Sí. pues es que así era. Yo le agradezco mucho a Canadá que yo me vine a dar cuenta en este país que no. O sea, yo tengo derecho a ocupar espacio. Y lo que estamos hablando ahorita del acoso laboral, yo creo que tal cual como lo dijiste, o sea, Sandrita, yo creo que teníamos que tener esa conversación porque ese era un tema como inconcluso en mí. Ujú. Los que se han escuchado todo el podcast saben que yo tengo una cuestión de acoso laboral aquí con la CNSST, un proceso larguísimo. Ujú. Y esa vaina es como una semilla, como que uno la ve ahí y uno como que, ay, Ahí está. ¿qué va a pasar con esto? Ujú. Pero Sandrita lo supo definir y es que creo que la mayor ganancia que uno puede hacer con eso es ocupar espacio. Claro, como también utilizar los recursos que hay para defender también ese derecho tuyo a defender una situación por la cual uno está pasando. Hay países en donde, bueno, sobornan a las personas y entonces a veces van creando en esas personas, en uno mismo, esa frustración de que estoy luchando contra qué, defendiéndome de qué, si o están sobornando. Canadá nos da también de alguna manera la opción de utilizar los recursos, la ley, y eso a mí me ha dado también mucha seguridad de poder acompañar, porque de hecho yo salí de mi país por la seguridad como periodista denunciando cosas, pero pues cuando ya empiezan a que pues denunciando te pueden matar por el hecho de pensar o denunciar o defender a otras personas, otros seres, pues Canadá te permite poder hacerlo. Hasta denunciar y no necesariamente tu vida está en peligro. O sea, hay leyes, se siente la seguridad de verdad para nosotros poder como reivindicar esos derechos que de pronto fueron vulnerados en otra ciudad, en otro país, en otro estilo de vida. Entonces cuando acompaño ese tipo de situaciones, a veces las personas me dicen, pero esto es muy largo, ¿para qué voy a hacer cartas? ¿Para qué voy a enviar esto? Y yo les digo, miren a ver el proceso, vivan el proceso. Y al vivirlo se va volviendo terapéutico, porque también estás como tomando ese espacio. Hay maneras de tomar el espacio. En mi caso no ha sido tanto una respuesta del sistema. Ujú. Para mí ha sido muy frustrante, por ejemplo, recibir como tienes que comprobar el abuso laboral. O sea, ¿tú de qué manera compruebas el abuso Compruebas, laboral? ¿cómo compruebas un Si abuso es de por laboral? sí es complicado comprobar un abuso, háblame de Ujú. un abuso en un entorno laboral. O sea, eso me parece Ujú. de tiempos de antaño. La verdad que he encontrado un sistema un poquito complejo. Ujú. El año pasado para mí fue un año muy difícil precisamente por eso. En ese tema. Pero hasta que lo decidí dejar fue como, o sea, esto no me define, esto no es mi valor. Y empecé a pasar la página y de Ujú. alguna manera monetizarlo. Ujú. Y de la manera en que entendí que estamos en una sociedad que está dispuesta a escucharte si tú Ujú. decides alzar tu gran voz, pero la primera que se tiene que escuchar eres tú. Exacto. Entonces cuando di un paso a un costado de la víctima Ujú. y dije, ok, yo salgo de la víctima, soy la aprendiz, ya aprendí que eso no, puede ser que sea puede que sea un bambú que crezca ahorita o crezca En un par de en un años par de años que dé o fruto. no sé qué vaya a pasar, pero esto no me define. Así es. Digamos que ha sido de esa manera, así como tú dices, terapéutico, pero yo no me he encontrado con un sistema amigable. No, y eso es bueno también decirlo porque a cada persona nos va diferente en la historia. Sí. A veces es porque
o falta de información, o a veces como no hay personas amigables, o a veces el sistema tiene una estructura tan específica que dice preguntas como esas, demuestre cómo ha sido un abuso psicológicamente hablando, cómo demuestro esto. Y eso requiere de un trabajo y requiere un acompañamiento y requiere también cosas que precisas, que hasta yo misma las he aprendido en el camino. Claro. Que yo decía, esto existe, haz parte del sistema, ok. Pero también lo más bonito de lo que tú mencionas, cómo me trabajo desde mí misma y yo digo, sí, ok, ¿cómo me veo? Sí, y víctima también puede ser no ante la connotación negativa, también es como cuando uno dice, bueno, yo fui víctima de esta situación, sí, hago lo que tengo que hacer y para mí me da paz y tranquilidad, como lo acabas de nombrar, que es lo que has hecho, y paso la página. Y está también válido. Sí, Como claro. tengo personas que de pronto sean en el proceso han estado 3 años en donde se mandó la información, respondió la carta, hizo esto y a los 3 años hubo una respuesta y pasó algo en la persona también. O sea, siempre hay muchas maneras. No quiere decir que la mía, la tuya, sea la que es, pero la tuya funciona así. Entonces eso es lo que me gusta No, de esto y que la semilla también. no está fuera. Exacto. Aquí Yo está. pensaba que era una semilla así, que ¿Por era qué, algo, por qué llegamos a vivir estas ajá, situaciones? ¿Qué lo pasa? que está fuera, lo que pase, lo que me contesten, lo que pase en la tribuna, lo que pase en la corte. Pero yo creo que Sí, no solamente en este caso, sino en todos, estoy segura que la semilla no está fuera. O sea, estaba hablándote ahorita de esa serie. Es que la de serie la serie de Yo Adicto se llama. de Yo Adicto. Ujú. Y cuando el protagonista le habla a su terapeuta de las relaciones amorosas, él le dice que él nunca había podido tener una relación amorosa pues porque no era suficiente. Y el psicólogo le dice, ¿y tú ya eres suficiente? Ujú. Entonces yo siento y encuentro que en la mayoría, en el 99.9% de nuestras relaciones, buscamos esa suficiencia que nosotros no sentimos. Y ves por ahí que todos tenemos un amigo, todos tenemos una amiga, todos, o Sí, si no tienes ese amigo, eres tu amiga, exacto. que todo es malo. Sí. El sistema es malo, el presidente, el frío, el calor, si llueve, o sea, todo es malo. Mm. Y también está muy enfermo o enferma esta persona, porque siempre es afuera, ¿no? Afuera. Claro, afuera. Pero una vez vuelvo a mí, como que hago de esto un proceso de aprendizaje o tal vez un proceso de esto no me define y es como la semilla está adentro. Está Lo que dentro. germinará igual está aquí, está adentro. Exactamente. Ay, Sandrita, siempre es un placer como... Porque Sí. tus terapias son siempre muy... sería en términos psicológicos conductuales, ¿no? Pues mira, algo que cuando me dicen de terapias, me gusta mucho como mi tío Alfonso llega y me dice, es una persona muy estructurada, es un matemático, y él me dice, ¿tú por qué estás estudiando temas del perdón? Y yo, tío, porque esto es lo que nos tiene jodidos a todos aquí en este mundo. Y entonces me decía, con el tiempo él me lo dijo hace poco, me dice, ahora veo cómo te saliste un poquito de la parte psicológica como tal, no necesariamente la formación psicóloga, pero sí todo, digamos, lo que has utilizado alternativo, el Así, psicoacompañamiento espiritual, que las técnicas de impacto, que lo que puede ser, digamos, la hipnosis, todo lo que se sale fuera de lo como de un cuadro que está bien, lo usamos en ciertos contextos y en ciertos no. Entonces, cómo eso nos puede ayudar, digamos, para uno, primero que todo, y para ver qué herramientas como, por ejemplo, un tambor, el sonido de un tambor, no le pertenece solo a un grupo de terapeutas o de situaciones, sino que yo lo puedo usar para unas terapias también que puede, digamos, conectarme con los sonidos del corazón, por ejemplo, y llevarme a un estado modificado de conciencia en donde yo puedo, digamos, llegar a validar y trabajar procesos míos y de otras personas. Eso lo hemos hecho juntas, de hecho. sí, sí. Me gusta mucho porque ahorita que estamos hablando del acompañamiento que tienes hacia las mujeres, dices que yo las acompaño y me acompaño a través de ellas. Así es, Es una relación de espejo, ¿no? total. Sandrita, ¿cuál es la cosa que tú más, que te tumbó? Que tú hayas acompañado, que tú digas, pucha, de una experiencia así que tú hayas tenido, como que tú
tú digas, esto fue lo más difícil que yo he visto, que yo he acompañado, que yo... Incluso me pregunté si yo tenía las herramientas para hacer esto. Pues se me vino sin pensar esta imagen de esta mujer, me acuerdo, una mujer de México, hace muchos años, ella estaba, pues tuvo sus hijos de un hombre que vive en Estados Unidos con mucho dinero económicamente y en la situación se separaron. Lo que ella vivió fue que a su hermano lo quemaron, quemar literalmente, físicamente, y a veces el escuchar estas historias, cuando la gente te habla de yo fui testigo de cómo a mi ser más querido lo queman literalmente, o sea, cómo físicamente algo ¿Pero que por qué? ¿Quién lo impacta. llamó? ¿El ex? Esta persona fue porque al parecer había vínculos con narcotráfico y era el papá de sus hijos y tomó represalias contra el hermano de ella. Entonces, ¿cómo puedes escuchar historias tan fuertes así que a veces las has escuchado por una noticia? Yo como periodista, que es mi primera carrera, pues toqué temas fuertes en Colombia, pero cuando tienes la persona al frente y lo está viviendo, y esa es una. Hoy venía hablando con otra mujer ahorita, hace poquito, me dice, sí, las mujeres africanas le quitan el clítoris cuando están en el desierto. Me dice, sí, esto existe, hasta que tuve la mujer al lado, abogada, que me lo contó, que porque vino, porque se volvió abogada para defender los derechos, y la tuve aquí al lado contándome su historia, su proceso y cómo uno la acompaña. O sea, esas historias en donde la gente te va contando cosas, la muerte de un bebé, la otra que me dice, y aquí está la foto además, son historias en donde tú estás en esa postura para mí es como de honrar ese ser que está aquí al frente desnudándome su alma y su dolor más Atestiguando grande, ese dolor, y sí. cómo estás allí y cómo lo vives. Son historias muy fuertes que te mueven. Y a mí me mueve mucho el piso, y por eso es que yo a veces mi vida personal pues me divierto mucho. A mí me dicen a veces que en Facebook o Instagram, pero tú pareces en vacaciones todo el tiempo, y yo pues es que quiero que mi vida se sienta así, porque mi vida día a día Es una catarsis. es acompañar situaciones que te mueven a ti también muy fuerte. O sea, no somos de palo. Entonces estas historias, o sea, son las que se me empiezan a venir, ¿no? Pues con esta pregunta que me hiciste. Historias, y hay muchas. No, pues me puedo quedar Y aquí. hay que uno que hace, hay uno que escucha, pero... Pero ¿cómo escuchas? Con los cinco sentidos. O sea, desde que a veces también, y está válido, pueden salirte lágrimas hasta con la persona. La cosa no es ser, hay una parte profesional que uno guarda así, para no ser simpatía tampoco, o sea, Sí, empatía es como... diferente, sí, tampoco me voy aquí a acompañar a un chico donde le acaban de decir tienes un cáncer, y el papá pegándose en la cabeza, y yo diciéndole al Señor, como traductora en ese momento, diciéndole, ¿usted cree en Dios? O sea, no me salió nada más. O sea, yo era como que hay cosas que salen muy viscerales que hace uno en ese momento. Y acompañé a esta familia por 2 años. Hoy está vivo, Diego. Existe, está vivo. Es ¿Cuántos un años chico tiene? ahorita debe tener unos 18 años. Oh, Y su mamá tenía mellizas y todo ay, esto. qué- Y cómo esta familia recién llegada aquí al país de Chile, 4 meses, llegaban y ya, o sea, un cáncer y se va a morir, y todo lo que pasó en el proceso. Entonces ves todas esas historias que te van llegando, cómo las vives con la persona, o sea, cómo acompañas, pero también cómo, pues para eso obviamente que hay te herramientas. atraviesas. Sí, ¿Y cómo hay atraviesas? O sea, herramientas. Yo tuve una clase en la universidad aquí de Montreal que me gustaba mucho, que se llama l'intervenant par rapport à la violence. ¿Qué significa eso? El intervenante frente a situaciones de violencia, y eso implica hacer trabajos de cómo uno, a través de historias, digamos, cómo uno acompaña esas historias sin que realmente, digamos, va acompañando la propia también. Pero claro. esas herramientas le sirven a uno mucho, porque si no las usaría, pues estaría muy cargada. Y ahí fue donde yo también encontré, bueno, cómo ese Dios en el que yo creo, esa conciencia expandida, ese Dios como le llamo yo, o sea, cómo existe para yo sentirme que hay algo más grande, no es Sandra que va a ayudarte, porque a veces la gente cree, y eso le pasa a uno, es como que te está hablando la historia, y eso le pasa a uno al principio, voy a buscar soluciones. El cerebro está aquí, uno no se está ni escuchando porque estás buscándole solución a la persona, no. ¿Cómo escuchas de verdad de una manera, desde su lenguaje no verbal, desde su olor, hasta eso lo puedes sentir, su respiración?
qué momento toca tal tema y se agita la persona. Entonces uno aprende como esas cosas a sentirlas, a vivirlas y de allí pasa a otra etapa. Vamos pasando a la informacional, o sea, dar información a la persona y de ahí van pasando varios procesos. Sandrita, ahora que tocaste un tema muy, muy importante para mí. ¿Para ti qué es Dios? Dios ha sido como esa conciencia expandida. Yo miro hacia arriba, pero es que Dios está aquí. Y me costó años porque estuve también un poco como temerosa de lo que en la generación mía, tengo 53 años, pero en mi generación y en mi época a veces era como ese Dios castigador que te está viendo desde arriba, si estás con tu pareja ¿cómo me decía? En Semana Santa se quedan pegados, bueno, historias Con que un uno Excel con se tus cree. pecados, con tus Entonces errores, sí. no es fácil uno también empezar a buscar y por eso estudié 5 años de psicoacompañamiento espiritual aquí y esos 5 años me llevaron a ver a ese Dios porque te pasan hasta una información como una guía, que es una guía en español, como Una guía. una guía de diferentes maneras de cómo ve ese Dios. Y estaba desde ese Dios, desde un Jesús, desde, bueno, cómo veía a los ángeles, cómo veía, o sea, qué seres los manifiesto yo. Yo dije, cómo siento este Dios, como una conciencia expandida, es como lo que yo ya puedo llegar, que se me manifiesta a mí como un Jesús, aquí como un Buda, porque yo necesito como ser humano tener Personificarse. ver algo, pero es algo tan ¿Pero tú has visto a intangible, Jesús? pues verlo, yo no me lo he soñado ni lo he visto. Porque de hecho hasta con los libros que he leído ese Jesús no es ni siquiera como el que aparece en las pinturas, Pues ni está siquiera. occidentalizado, Ni ¿no? siquiera, entonces yo no te puedo decir Yo sí no creo que que si he visto a un... Jesús, no. La verdad, pues que no, porque yo pienso que es como las luces, es como lo que hay en nosotras. Es como una luz. O sea, cada vez lo veo más así. Ni siquiera es ese cuerpo. Este cuerpo, gracias, maravilloso, nos ayuda a caminar, a ver, a sentir, a todo. Pero entonces estos seres como que, ¿dónde están? O sea, es invisible. La luz. Sí, es como esa La luz. luz La verdad, sí lo siento así. a mí me ha hecho... Ay, no, tenemos que hacer uno con Sonia. Yo he hablado esto con Sonia y es... A mí, digamos que la física, entender cómo funciona esta Ah, vida, sí. esta tierra, esta piedra, esta roca flotante en la que estamos, Ujú, me ha hecho, y la naturaleza me han hecho afianzar mi relación con mi existencia. ujú, ujú, Y por ejemplo, la luz, ahorita que hablábamos de la luz, la luz viaja tan rápido que no ujú. viaja. La luz viaja tan La rápido que no velocidad de la viaja. luz Ujú, es tan rápida que no ujú, viaja. mm. Ahí le suelto ese tip. Sí, ahí me quedé ahí como... ujú. Sí, Wow. porque es que ni siquiera, sí, claro, no, visualmente solo lo único que me llega es va viajando, Sí, pero es tan rápida que no que no viaja, viaja. está ahí. Entonces Entonces eso es como Dios que está es en la todas partes. dicotomía de soy todo y soy nada. Eso hay nada. Es la dicotomía de Dios. Mm, De, de soy tú ujú, y somos todos. ahí está. Y es bonito sentirlo, vivirlo, porque es una manera también de sentir esa vibración, porque se vuelve así, es esa energía que se va vibrando también y te vas como compenetrando y te vas como conectando a veces y así estamos, Sí, que está en toda parte, allá abajo, arriba, en todo. medio, sí. En todos los tiempos y en todos los verbos. Ujú, Yo, bueno, te preguntaba por Dios. A mí es un tema que me gusta mucho. A mí las conversaciones trascendentales me gustan mucho. De hecho, yo creo que estoy en un punto de mi vida donde si no vamos a hablar de algo trascendental, pues no tiene sentido para mí. ujú, Digamos que he logrado construir una vida que me permita tener mi tiempo, que me ujú, permita tener que mi hobby hoy en día, que era como crear contenido, se volvió una manera monetizable. Y entonces yo me siento a hablar con gente y yo digo, pero yo no quiero hablar contigo, o sea, no quiero ser grosera, pero es que de verdad no siento que vayamos a llegar a algún punto, ujú. como hablar de política, como hablar de es que el culpable es Petro o Uribe, yo me río de eso, o sea, yo creo que eso pasa de nosotros, Mm, eso va mucho más allá de lo que nosotros vemos que está pasando. mm, Pero te preguntaba de esta conversación trascendental y la quiero llevar hacia allá porque a mí me parece muy interesante cómo tú manejas la espiritualidad, no solamente en los acompañamientos que haces, Sandrita, sino
desde el momento, yo me acuerdo que una vez te fui a entregar el oráculo de María la Bandida y tú sacaste tus oráculos y yo sé que los usas para tus acompañamientos, al igual que el tambor. Y una vez te llamé, estamos hablando y me dijiste, no, espérate que voy a la iglesia. Y yo, esta vieja aquí, ¿cierto? Yo quiero que tú nos cuentes ese melange del que tú has hecho tu batido espiritual. Pues te Y cuento que es que válido además, y que es muy sí, necesario. esa búsqueda, yo me acuerdo que ya hasta puse un número, fueron 15 años desde una búsqueda, hablando desde iglesias también, hablemos desde eso. Había una cosa, yo desde, bueno, digamos desde Colombia, desde Bogotá, yo me acuerdo que yo tenía la opción como periodista de escoger temas sobre exorcismo, y yo siempre me metía con cosas que me daban un poco miedo, pero tenía como decía, el sombrero de periodismo, entonces como que eso de una manera te hace que estás aquí Pero no investigando, estoy tan metida. pero al final está investigando un vacío mío, realmente era un vacío mío que había algo, porque yo decía, me pongo una meta, la cumplo, yo seguía, pero había un vacío. Y empecé a meterme mucho con estos temas de investigar, bueno, que son exorcismos, estuvimos en lugares allá en Colombia, lo hicimos. Aquí llegué a un lugar mágico en donde mi amigo de Nepal era, sí, o sea, de esta religión hinduista, de esta religión, o sea, entonces me llevaba a los templos aquí, estuve trabajando de hecho en un restaurante hindú, entonces yo iba y era como otro mundo, ¿yo dónde estoy? Pero como así, espérate, Estuve, no te saltes. no es toda Allá, la allá, religión. allá en los templos hacían eh, ¿Exorcismo? exorcismos. ¿En Bogotá? Sí, 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 hay lugares en donde aquí sí, aquí hay muchos lugares, el exorcismo existe, eso existe, Para como ti, ¿qué las es guerras un...? espirituales o como o sea, lo que ellos ven es como cuando hay, bueno, ¿qué viví yo? Estuvimos en un lugar cuando hay alguien que hace pactos con algo, ellos le llaman el diablo, le llaman, o sea, bueno, hay que legitimar las cosas, hay una historia de quién era el diablo, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. El caso es que estábamos ahí, habían curas, y empieza la gente a orar, a orar, a orar, y entonces yo lo veía desde el punto de vista, porque yo he estado también en lugares donde hay el kundalini, y yo decía, pero esto es lo mismo que hay aquí, estoy allá. Yo empecé a meterme en muchos lugares, yo decía, pero la metodología es muy parecida. Entonces sí, empieza uno como a buscar una energía ya sea orando, cantando, alabando, y después de allí entra a, digamos, empiezan a tocar y a ministrar a la persona, literalmente con las manos. Cuando hablamos de la energía empiezan a tocarlo, pero siempre lo dicen en nombre del Señor Jesús. Hay una historia de por qué, que tampoco pues voy a profundizar ahorita porque ese es otro tema. Y la persona empieza, solo me acuerdo que yo empecé a tener escarcha negra en mis manos. O sea, yo solo acuerdo, yo decía, ¿qué es esto? Y me decían, tienen que salirse, porque se supone que no estábamos muy dignos de estar allí porque de pronto nosotros también no sabíamos cómo manejar esas fuerzas invisibles espirituales que estaban allí. Escarcha negra. Escarcha negra es como cuando dicen que la Virgen se presenta y escarcha blanca y olor a rosas. Yo no te puedo decir si es sugestión, no te puedo decir, o sea, yo solo sé que Te estoy Sandra, hablando de lo que experimenté. lo que yo vivo y lo que viví, porque yo soy una mujer de terreno. Entonces yo siempre como que decía que hay algo más, yo quiero ver esto. Solo sí te puedo decir que cuando me metí un poco más a grabar un poco cosas de exorcismos, experimenté cosas que dije, me da miedo, no estoy lista ahorita, lo dejé allí. Pero aquí a Montreal llegué, como te digo, a muchos templos y fui a donde los De hinduistas. mormones, fui a donde el hinduismo, fui donde, sí, o sea, si me hablas de verdad que fui a varios lugares y eran periodos de 3, 6 meses, iglesias también cristianas, de todo, católica. Era donde estaba esa historia de este progreso, bueno, de todo, había de todo. Y me gustaba porque podía compartir con las personas y al observar también cómo ellos manejaban, digamos, esa religiosidad, pero también esa intimidad con Dios, que son dos cosas diferentes, más la espiritualidad, que es otra cosa distinta, yo decía, esto está interesantísimo. ¿Cómo? Y encontré un libro también y lo entrevisté a esa persona que ya no está viva, en donde él hizo lo mismo, pero él sí se fue a muchos países a vivir esta situación. Y entonces como uno a través de observar estas cosas también va perdiendo un poco ese miedo con el que uno pues creció, de pronto, que te están vigilando, te están no sé qué, y cómo esto nos manejan, digamos, esta iglesia, esta otra iglesia está manejando, digamos, cómo viven esta religión o esta espiritualidad y cómo cada muchos sí se vuelven está uno muy libre, pero a veces otros están como muy castrados. A la final es cómo interpretamos nosotros las cosas. Pero fueron 15 años yendo a muchos templos aquí.
Y de todo saqué algo bueno. Me encanta porque, y lo que no, que me parecía, no quiero nombrar religión X, pero hay religiones en donde yo tenía que estar supuestamente con un pantalón blanco para estar protegida por dentro porque era la armadura de Dios. Entonces yo decía, bueno, esto tiene sentido para mí, pero no. O sea, eso me llevaba también a experimentar, a mí yo misma a cuestionarme y a decir, no, paso la página y sigo por acá. Y era gente igualita, cualquiera, a ti, a mí, gente que la encuentras en trabajos normales, en instituciones aquí, que yo decía, yo pensé que era gente rara, eran culto. Me fui a la universidad a estudiar, estudié teología, estudié también la parte de sectas y religiones en la Universidad de Montreal, una materia fascinante. Mi profesor era psicoanalista y teólogo. No, ese hombre nos puso a Qué investigar. conversación. Entonces eran unas materias muy ricas en donde nos daban esa opción. ¿Y quiénes éramos los alumnos? Antropólogos, sociólogos, psicólogos, intervenantes. Entonces eso era muy rico porque había mucha diversidad y desde donde tú puedes analizar estas situaciones, como hasta, sí, por decir, no sé, yoga, hasta los que quieren tocar tambor es otro grupo. ¿Cómo terminamos practicando ese tipo de espiritualidad, religiosidad, pertenecer a un grupo, ser reconocidos dentro de ese grupo? Entonces todas esas cosas hacen parte como de ese mundo espiritual el que decidí como investigar y a ver. Dije, bueno, ¿ahora con qué me quedo? Ahora, ¿cuál O es mi sea, que cuando melange? tú me dices que si voy a la iglesia, sí, voy a la iglesia. Y si mi hijo me pidió en estos días que fuera a la iglesia católica, fui con él. Me encanta la iglesia cristiana porque me gusta la manera como cantan, yo soy muy esto. Pero igual yo he ido a muchos encuentros y muchos retiros. Digamos, vengo de estar también en India, una sharam. Yo pasé en India, me fui sola también hace 4 años. Entonces, como que he estado en todos estos espacios que me han permitido tener como una globalidad y perder el miedo, más por ahí. No ni para darle la razón a nadie ni nada, sino para que yo perdiera ese miedo de muchas cosas y decir, bueno, ese Dios cómo se presenta en mi vida. Y si hay un mundo espiritual, sí estoy convencida. Y que no lo veo acá, yo no lo veo, pero sí lo he sentido. Hay gente que los ve, hay gente que ve, hay gente que ve dimensiones, hay gente que ve cosas buenísimas. Yo no he llegado hasta esos niveles, no sé si llegue, pero sí siento. Pero en estados alterados de conciencia, ¿sí lo has hecho? Sí, pero es como más utilizar la mente. Y sí pido ayuda divina. O sea, sí tengo como esa humildad de respeto de decir algo superior a mí. Y cuando estoy en terapias con alguien digo, úsenme como un canal. Para no le llaman Reiki, como el canal del amor o pido, digamos, según la creencia de la persona. Y la mía siempre veo por la mía, según lo que yo creo, yo acompáñenme. Y a través de ahí vamos a esos, digamos, a esas dimensiones. Porque, pues sí, tú puedes tener el conocimiento, pero también es como sentir ese acompañamiento de algo más grande. Hay gente que lo usa, hay gente que no, y eso hace que no me cargue. También lo he notado, que como que hay alguien más aquí grande, así sea que yo lo visualice, así alguien de decir, no, pues es mental, sí, si es mental, pues buenísimo. No, Puedo pero creer tiene que mucho sentido. Yo, para de mí hecho, es una sí. manera en la que yo he hecho como también como un montón las fases. Yo tengo un pensamiento muy lógico Ujú, y yo no, o sea, yo estudié en un colegio de monjas ujú, y a mí me parecía como medio a recoger ese Dios católico, castigador, eh, misógeno. Entonces yo era como, no puede ser. Además, ¿por qué tiene que ser humano? Además. O sea, ¿por qué tiene que ser humano? exacto. O sea, ¿por qué no? Sí. De verdad. Eh, me remití a investigar y al principio de todas las mitologías, no se hablaba del padre y el hijo, sino de la madre y la hija. Al principio existían las diosas. Ujú, eso sí. Y gracias al nacimiento de la agricultura, nace el feudalismo y nace el patriarcado. Y poco a poco se fueron acabando las diosas, hasta que en algún momento alguna secta de mujeres quiso rehacerlas. Eran muy aseadas, eran muy limpias y se comunicaban, pues como tal, si te da gripa, pues yo me tomo una guapanela con limón a la hoguera. Empezaban a quemar. Entonces por eso les ponían una escoba, porque eran limpias. Mm, O sea, todo tiene una razón. tiene un Vivían, sentido claro, porque... como tenían gatos, obviamente pues por la rabia de las ratas, entonces Mira. también los gatos están muy asociados a las brujas.
Claro, entonces de ahí es donde viene todo ese, Ujú. como la connotación y el dibujo de Exacto, la mujer con la escoba de la mujer. exacto. Entonces a mí me encanta Mira, cuestionarlo qué bueno. absolutamente todo y encontrar mis propias respuestas. Ujú, Y encuentro que cuando yo empecé a asociarlo después de empezar a hacer microdosis y encontrarme con la naturaleza, ay, parce, eso fue como quitarme una maleta cargadísima de encima y decir como, gran madre, o sea, hay algo más grande. Y ahí entendí que, por ejemplo, para que tú tengas un sistema nervioso, tú tienes que ujú, tener un grupo de células, un cúmulo de células que hagan que funcione tu sistema nervioso. Para que tú ujú. tengas una, no sé, tu cableado neuronal hace parte de, más arriba de el sistema nervioso. Y todo siempre tiene un más. En conversaciones con Dios hay una parte en la que el man le pregunta cómo, pero cómo así, o sea, yo no lo entiendo, o sea, no entiendo qué es esta vaina. Y entonces en el libro el man le dice como, ok, tienes una torta, ¿sí? Pártela en dos, ajá. Luego pártela en cuatro, Ujú. luego pártela en ocho. Y puedes hacer mínimo, o sea, te van a salir muchas Muchos migas. pedacitos. Ajá. Eso es la vida. ¿Usted quiere comprar una casa o es el sueño de su vida comprar o invertir en finca raíz y no sabe por dónde empezar? Le tengo la solución. Dianedy y Guillermo son los sponsors de Libre de Culpas Podcast y hacen posible que usted compre su casa, si no es ahorita, haga un proyecto para que lo compre, porque aquí en Canadá usted tiene muchos beneficios y ellos los conocen todos, además que trabajan de la mano de los mejores agentes hipotecarios, agentes de banco y con un amor increíble. Así que si usted quiere comprar una casa y quiere empezar a invertir en finca raíz, ellos son los indicados. Les dejo en la caja de información sus redes sociales y aquí les dejo una imagen para que los reconozcan porque son los mejores. Y tú estás en una parte de esas migas, en una Imagínate. milésima. Me gusta mucho asociarla con, yo no sé si ustedes han visto el mundo de los quienes, Ujú. Cuéntame. que es como, el mundo de los quienes es como una, es para niños Ujú. y viven en una gota de una planta. Creo que algo así. Entonces, como un micromundo. A mí me Es pasaba en un estos micro. días que estaba con mi esposo y con mi hijo haciendo caminatas también en la montaña. Yo decía, imaginémonos que estamos aquí y era un mundito de arbolitos chiquiticos de musgos. Solo que paremos un ratico, imaginémonos cómo es este mundo acá, micromundo. Así es nuestro mundo, yo creo que es Ajá. eso. Lo asocio con eso, claro. El mundo de los quienes. Yo siempre que veo como las guerras y las vainas, yo me acuerdo del mundo de los quienes. Ajá, Y yo digo como, o sea, ¿de verdad somos la especie más inteligente del planeta? Y ajá. me gusta mucho asociarlo con eso y de ahí he podido de verdad hacer las paces con Dios, Ujú. diosa. A veces luego entendí que le importa muy poco como yo lo llame. Es verdad. Así es. Ya, Ujú. por más de que yo me intenté Dios, Dios. separar de decir, es que lo tengo que llamar de una manera, es que yo no lo tengo que llamar, es que Mm, yo soy. ujú. Somos Nosotros, como cohecedores. Sí, 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 sí. Entiendo. nosotros somos. Y yo creo, yo Somos sí, cohacedores. sí tengo que responder. Hoy en día, mm, hoy es jueves, ¿hoy qué es? ¿9? 9. 9 de octubre. 9 de octubre. Te respondo Mm, que para mí Dios es todo. ujú. Y todo es Dios. Y somos experimentándolo todo. Yo soy el que soy, sí. Sí, Yo soy el sí, gran yo soy. sí. No yo era, ni yo fui, ni yo seré. Soy. Yo soy. Y que cuando por fin encontramos la manera de conectarnos con el presente, que es re difícil, Mm, que es muy complejo salirnos de la mente, encontramos a Dios. ujú. Y tu sistema nervioso, todo lo que tú experimentas, tu tacto, tu vista, tu sabor, se vuelve un viaje. Yo creo que ni la droga más fuerte. Y está entre nosotros eso. Y está aquí. Sí, o sea, no lo mismo lo saca, nuestras mismas, sí. Esta droga está dentro. Ajá. Uno Y lo se puede generan lograr. las mejores Ajá. endorfinas, las Mm. mejores, ¿cómo es que se llaman? Sí, como endorfinas, serotoninas, Oxitocina. se Ujú. genera lo mejor cuando tú estás en el presente y cuando no estás preocupado. Yo sé que es muy complejo decirle esto a alguien. Yo sé que yo soy una mujer privilegiada,
pero cuando yo logro conectar en una conversación con alguien, y me acuerdo mucho de un curso de milagros que dice, no tienes por qué sobrevivir. Ujú. Así, se lo repetí. Ya no estás en sobrevivencia. Si estuviste, ya no estás. Y hay decírselo al cerebro también No, para que se convenza de verdad. es Ujú. como, Exacto. no sé, permítanse no saber, no sé cómo voy a salir de esta, no sé qué va a pasar, pero no tengo por qué sobrevivir. Ujú. Que si no vas a estar en alerta. Y si Así no, es. La y sobrevivencia. así funciona toda nuestra biología. Empezamos a buscar alertas, sistemas de alerta, sistemas de emergencia. Y así es como se acostumbra. Vivimos en una sociedad que te lleva a vivir en sistemas de emergencia. O sea, Y duele después, el cuerpo es el que sufre porque vienen los dolores de cabeza. sí. Claro, porque ¿De dónde entra en una viene eso? catarsis, entra en una... hubo tanto como... pi, 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 pi. Claro, ya hizo su parte y sí, es suficiente. Dice, Sí, tengo que doler por algún lado a ver si la sí. persona se da cuenta. ¿Cuándo vas a aprender a parar? Así es. A mí me lo dice mucho. Yo soy una mujer muy ambiciosa y en esa ambición también hay una sensación de carencia muy grande. De tener que hacer. Ujú. Y la maestría, yo creo que estos 2 años, estos 2 últimos años es ser Ser. para hacer. La plata llega, la plata llega. Ujú. Pero si tú no eres feliz ahorita con lo que tienes, menos con lo que te hace falta. Yo eso lo repetí en el último podcast con Janina Tomasini, que es una mujer que vive absolutamente de sus ritos, sus rituales, sus talleres, sus acompañamientos, y me decía exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es que es impresionante uno como cuando uno le va dando prioridad a otras cosas, de verdad que el dinero va llegando. Yo Sí, me acuerdo que yo quería siempre era eso, yo decía, ¿cómo trabajo la parte, digamos, que yo me sienta bien también económicamente? Porque pues uno empieza a decir lo terrenal, pues o sea, normal. Y y cómo es que hay que puedo, integrarlo, o sea, sí, esto es pero materia. ¿qué hago también para que, digamos, yo pueda estar en un trabajo que yo sienta que puedo ayudar también de alguna manera a personas que de pronto o no pueden pagar, también lleguen sus servicios, pero yo siga recibiendo dinero? Y así, cuando ya tenía esa claridad en el papel, lo puse, lo escribí, y eso es lo que hago yo hoy en día. Entonces yo decía, como alguien que de pronto se puede, digamos, beneficiar de algo que de pronto uno puede aportarle, pero yo igual por algún lado estoy recibiendo también económicamente. Totalmente, Entonces sí, totalmente. entiendo. Lo que pasa es que estamos en un Mm, sistema que no le beneficia eso. O sea, donde este cuento se lo tragarán ujú, toda esta mano de gente, todo esto, pues el sistema político económico en el que vivimos no existiría. ujú, Ni siquiera el sistema educacional. exactamente. Se Entonces, necesita, sí, yo sé. donde Parte despertemos, a mí me gusta mucho, yo hablo mucho de un curso de milagros. Definitivamente en mi vida hay un antes y un después. Y dice el man, cuando interviene en la vida de la que fue como canalizadora, se me olvidó el nombre, le dice como, mis hijos están dormidos. dice así. Y una de las primeras cosas que usted hace cuando empieza a practicar un curso de milagros, usted se levanta, se despierta de un sueño de dolor. Ujú, ¿Qué es esta realidad? Que es, no tienes por qué sobrevivir. Tú eres la luz así del es. mundo. ¿Por qué tú eres la luz del mundo? Porque tú le das luz a lo que tú quieras. Ay, lo que tú Si yo quiero quieras. pensar en la guerra, si yo quiero pensar en el dolor, Eso es lo toda que, mi biología está preparada para eso. para que yo Para, busque, sí. claro, y se te va a presentar historias y situaciones al mismo, sí. Y no es que yo quiera hacer esto, No, vivir en mi mundito. Una vez me dio una amiga que vive en España y me dice, tú y tu mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y le dije yo, ¿qué estás hablando? ¿De lo que ves en Facebook que yo publico o de lo que no publico y lo que hago día a día? que Entonces está, que yo dije, me sí, demoro no un tengo que segundo publicando publicarlo, algo, no ¿no? tengo que publicarlo, de hecho, y de hecho no tengo que publicar tampoco mis tragedias si no quiero, ¿ves? O sea, entonces claro, es solo, ¿ves? Esas cosas que no es ocultar otras realidades, pero ¿cuál es la realidad de mi micromundo? ¿Qué puedo hacer en mi micromundo? Y eso lo decidí como una misión. Y yo a veces hablo a ese Dios en el que creo. Yo, bueno, Señor, ¿a quién me pones hoy? O Señora, o Diosa, como de ahorita ya me gusta la diosa. Pero es como, bueno, ¿a quién me pones hoy?
¿Para qué tengo aquí esta existencia? ¿Qué le da sentido a mi vida? Sí. Y esos momentos también de anonimato me están gustando mucho, que antes no. Sandra siempre ha sido, le ha gustado mostrarse, lo reconozco, porque no es rico. Pero también ahorita estoy disfrutando un poco también ese anonimato y quedarme observando, como me preguntabas ahorita qué estás pensando. Yo no, simplemente estoy viendo si el color de la montaña se pone este otro color al lado del oratorio, no más. Pero no, para llegar a eso no fue fácil. No. Y todavía no es fácil, no creas. Y yo le pregunto a mi hijo, ¿qué estás pensando? Ah, yo, ay, ¿cómo logra ese masculino? No, no estoy pensando en nada. Pues bueno, activémoslo. También esa productividad. Yo quiero empezar a hablar de eso, de la productividad. A mí esa vaina me ha hecho demasiado daño. Yo sé que no soy la única, yo sé que nos mantiene en esa rueda de hámster. Pero ahorita que hablabas de Dios o diosa, yo tengo mis herramientas que utilizo cuando ya estoy como, me voy para el anonimato. Y entendí que en este punto no se habla de género. A lo que es todo, tú no le puedes poner ni hombre ni mujer. Es, sí, sí. Y te sales como de esa ambigüedad y este sistema tan básico, de verdad es que me parece supremamente básico, entre hombre y mujer, y el hombre tiene sus roles y la mujer acá, y Dios es esto y el diablo es esto. Yo no creo en la maldad. Cuando yo le digo hasta a la gente es como si yo creo que es mejor que yo le eche la madre. Claro. Como que yo tengo un amigo que me jode hablar cuando yo le dije que yo no creía en la maldad. En la maldad. Como tú no vas a creer en la maldad. Pues yo creo que es más bien en lo que tú llevas por dentro, por ese corazón que también tú tienes, y es como un mundo más sutil, y es eso, o sea, desde ahí lo veo yo. Cuando tú me hablas eso es lo que se me viene desde mi interpretación. Y es como que te entiendo, no creo en la maldad, claro, porque de entrada tú ya no estás pensando en maldad. No. Entonces es eso, es como yo no creo en la víctima de... Sí, o no creo, no sé, no creo en la injusticia, no creo en tal cosa, no creo, pero de entrada es por lo que tú ya te has trabajado contigo por mismo. Por el sueño de dolor. Por salir de... Sí, yo lo entiendo desde ahí. Sí. Despertarte de ese sueño de dolor y de la interpretación. Y no te digo que eso ha sido un trabajo constante, salirte de esa interpretación, de ese sueño de dolor de víctima de... Y eso que a veces uno va, sale, y te cuento que a veces vuelve y lo mira desde otra manera y a veces cae. Eso no es lineal. Sí, porque a veces desde uno dice, no, yo ya trabajé esta parte. Pero me lo recuerdo. Y vuelvo a una situación y cayó. Yo digo que mientras estemos en esta tierra o en este plano terrenal, pues van a haber cosas que siempre a diferentes etapas nos van a... Es que yo creo que Sandrita venimos a recordar quiénes somos. Este momento es fuerte. Yo ahorita, como te venía diciendo, sí, a recordar. O sea, ahorita hace 4 meses mi padre falleció y yo decía, yo a veces decía, Dios mío, ya es su momento, sí, ya, y a mis 53 años yo ya lo disfruté. O sea, todo ese cuento que me echaba yo, ya es su tiempo. Cuando pasó yo estaba al otro lado del mundo, por allá en Bali, Tailandia, estuve por allá. Y yo decía, y yo sentía que se iba a ir, pero yo decía, ay, Dios mío, dije, bueno, me quedé en el momento presente allá, lo viví allá, y yo, wow, qué está paz, y me conecté con la parte espiritual, la mariposa, el simbolismo que yo le di a él de la mariposa azul, pasaron muchas cosas. Y después, cuando llegué a Colombia, a la parte más, pues sí, terrenal, a integrar esta materia. Yo todavía seguía un poco también con esa parte como, a ver, estoy tan tranquila, ¿qué pasa? Yo, wow, debe ser que me he trabajado mucho. Cuando, ¡pum!, llego aquí, y bueno, mi hermano estaba aquí que vino de vacaciones, entonces yo también, todo está en modo vacaciones, sí, lo de mi papá, lo lloraba, todo, pues yo también todavía me sorprendía, pero estoy en paz, gracias, Dios mío, de un momento a otro caí en una cosa que yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Me duele el cuerpo, literalmente, era como si el cuerpo me hiciera, duele, o sea, como cada etapa de la vida, esto es para decirte igual que simplemente cada cosa de la vida nos va a mover, algo nos va a mover, por más que tú digas que sí, arreglaste, estás bien con la persona, lo que sea, pero es que este cuerpito duele. Y esas emociones duelen. Y es que esto es un... Y no las podemos evitar. No. Y ¿Cómo qué rico nos hacen estar crecer? vivos y sentirlo todo. Y cuando yo les digo, y me lo han escrito, es que esto es reconfrontante para la gente. Sí. Me lo escriben.
Entonces tuve, claro, una blanca privilegiada. No, no. Sí, mi color de piel, mi pantone, sí, perfecto, pero no. O sea, este privilegio que tengo en este momento ha tenido un curso. Pero no quiere decir eso. Quiere decir que atravesar eso, atravesar la vida, no sintiéndome víctima de alguien y no sintiéndome... Es que todo es como tú lo lees. Todo es como tú te sientas parte de o desde donde estás habitando. Yo sé que están pasando muchas... A ver, yo estoy de acuerdo que lo que está pasando en Palestina es un genocidio. Pero ¿qué estoy haciendo yo desde mi micromundo, como es esto ahorita? Estoy pitándole al señor que me acaba de cerrar, estoy deseándole lo peor a mi vecino, estoy gritando por la calle, Palestina libre, judíos, no sé qué. Esto, bueno, ahorita esto me toca mutearlo porque me lo van a leer qué tal. Y yo me estoy quejando del genocidio de Palestina. Exactamente. Pero yo qué estoy haciendo ¿Qué estás acá? haciendo en tu mundo? Y es eso. Y es increíble y eso me trae ahorita lo que comenzamos al principio cuando nos conocimos, porque nos conocimos en etapas interesantes y como te dije hace un tiempo, dije, me encanta, como que me encanta verte, en lo que haces me hace feliz verte feliz, es que, no, en serio, es como que ese ser no quedó allí, no está allí, cómo verlo evolucionando desde cuando un momento, de hecho yo, para mí era difícil María la Bandida, decirte María la Bandida, yo decía María Alejandra, se quedó María Alejandra Sí, conmigo, María igual, Alejandra. pero esa María Alejandra como se ha movido y todo lo que mueve hoy en día, yo decía, qué belleza, o sea, es como que, como ese ser no, o sea, Esa sí, evolución. ella no está aquí porque está aquí. No, o sea, ¿de dónde Esa, venimos todos? y, Sí. y, y, y verme en mujeres tan vulneradas. Porque yo estuve ahí. Exacto. Hemos Y yo estado le ahí. estoy hablando a ella, a esa Exacto. María Alejandra, a esa Ujú, niña de 24 años, perdida, ujú, sin voz, ujú. sin ocupar espacio. A ella yo le hablo. Así es, cuando uno acompaña, digamos, uno también se va, digamos, sanando. De Sí, alguna claro, manera nos estamos, sí, es totalmente. eso. Y no es porque sí, los seres humanos que hemos escogido trabajar en relación de ayuda. Es porque venimos, todo el mundo venimos de vida, desde el Sí, contador, que solo está en números, sí. también. Lo que pasa es que unos decidimos de esta Son manera. diferentes campos. Y uno nos abre ciertas cosas, pero a la final, Es sí, lo a la mismo. final no podemos evitarlo. Sí, ¿Cómo lo totalmente. vamos a hacer? Sí. No, es que es la humanidad que nos atraviesa. Y hablando de humanidad y atravesar el duelo, El Sandrita, duelo. Ujú. el, lo que estabas hablando ahorita de tu papá, Mm. qué difícil, qué complejo. Sí, sí, fue una etapa, digamos, es como, sobre todo para mí, él ha sido y fue esa persona que era como una madre en el sentido de que es esa persona que si me enfermaba, me llamaba todos los días. Si pasaba algo, entonces en estos días que me pasó algo que me dio como una gripa o me dio algo, yo decía, yo siempre lo llamaba algo. Uy, ahora no está, y yo sé que es la niña en mí. Entonces es como que esas cosas que uno dice, esa persona como hace falta, aunque 2 años antes ya no era el mismo que fue toda la vida también, ¿no? Claro. Eso también me ha visto mucho ver cómo nuestro cuerpo se va acabando y cómo, digamos, esa espiritualidad de alguna manera es importante que siga aumentando, porque es que si no es muy La fuerte, impermanencia, sí, 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 sí. porque físicamente impacta. Hay algunos que a mí me encantaría, como mi mamá y yo lo decidimos y lo dijimos literalmente, ¿cómo queremos morir? Bailando, y con un ataque al corazón, pues sí, y literalmente mi mamá hace como 1 año y medio le dio casi un semi-infarto bailando. Está viva, sí, está muy enérgica hoy en día, sí, pero ella tomó esa decisión. Y mi padre ya en los últimos 2 años estaba un poquito volviéndose ya como ya un poco Muy amargado achacado. de cosas. Entonces yo a veces decía, ¿será que es el tiempo de desprenderse? Y lo hablaba con mi mamá, suéltalo, a ¿Cuántos él años le también. tenía? Ya, ni siquiera es cuestión de años, era más joven que mi mamá. Mi papá murió de 82 años, más o menos, sí, hace 81 años. Y mi mamá es mayor. Entonces ni siquiera es cuestión de edad. Pero a veces también eso me ha llevado mucho a ver cómo yo trabajo mi interior y cómo me veo. Y él como médico, pues él también se veía como una persona que sobrevivió a un cáncer a los 70 años de estómago y él dijo, esto es lo que tiene uno como consecuencia y
eso es lo que tuvo. Y cuando con el tiempo y en diciembre me decía terminar en este cuerpo, y yo antes le hablaba de la neuroplasticidad y le decía, mira, uno se atrae. Bueno, yo le echaba mis discursos y por primera vez le cogí la mano y le dije, papá, todo va a estar bien. Eso fue este diciembre. Todo va a estar bien. Porque ya era como, ¿por qué llegué aquí? O sea, todo un médico con el conocimiento, pero ¿por qué llegué aquí? A un cuerpo, digamos, muy debilitado, una sarcopenia, la pérdida de músculo. ¿Cómo llegué ahí? Entonces eso también lo llevó a él, pues digamos, a ver que uno escoge su final también. Uno cree que no, como Sí. dice, somos. Entonces yo veía, lo escuchaba en sus discursos antes, ¿sí? Uno de la quimioterapia, las consecuencias son estas, pierde uno la voz, la audición, la visión, Eso fue lo que mi mamá llegó y dijo cuando tuvo diagnóstico en cáncer, dijo, yo no sé doctor, pero a mí de cáncer yo no muero, no sé. Y ahí está yendo a gimnasia 3 Sí, veces sí, por sí, sí, sí. semana, comiendo sus altas dosis de proteína, haciendo lo mejor que puede como mujer. Y yo una vez le dije a mi mamá cuando tuve una depresión muy fuerte, mamá, yo te vine a recordar quién has sido tú eres esa mujer que estaba con una gripa todo el día y cuando te veía por la noche parada, y yo, ¿para dónde va? A bailar. Entonces yo decía, mamá, esa es la que yo conocí. Si tú eres una mujer depresiva, pues está bien, esa es la mujer depresiva que yo conocí enferma toda la vida, pero esa no es la mamá que yo conocí. Es ¿cómo quieres morir? En un hospital medicada. Y está válido si eso es lo que quieres, pero quiero ponértelo aquí. Que me Cuando digas, tenías sí. su... O quieres morirte bailando, como lo hemos dicho, y que nos dé un infarto. Y la veo. Hasta los 80 manejó carro ella. O Ya sea, no, pero igual ella sale y vale y entra y bueno, ahí vamos. Y bueno, eso también son estilos de vida que te enseñan. y que uno escoge todo el La tiempo. verdad, si así nos choque, así nos moleste, Sí, es. así nos diga por qué me traje yo esta realidad y que diga que estás hablando, así es la vida y médicamente hablando así fue respetable porque ya yo no entro ni a discutir eso, No, pero no pues tiene para que mí convencer a mi nadie. historia es esa, ¿no? A ese nivel, Pero todo el tiempo ese estamos duelo. tomando una decisión y no tomar una decisión también es tomar una decisión. También es así. Me quedo quieta en espacio de observación y ahí se está haciendo mucho, créeme. Pero para una mujer como yo que se mueve todo el tiempo y estoy aprendiendo, por lo menos 8 minutos A diarios, a bajarle. veces he logrado 15 minutos De quedarte de quieta. quedarme quieta. Ahora el duelo me llevó a que, por ejemplo, me podía quedar en el bosque, me quedé de 1 a 5 de la tarde observando un pájaro. Yo decía, ¡oh! Estoy haciendo lo que yo veía cuando chiquita, que yo veía en televisión un Ujú, documental. ujú. Y yo decía, ¿alguien cómo puede perder el tiempo de observar este animalito, el comportamiento de este animalito allá? Yo veía documentales de Canadá y yo no sé pues por qué los veía, no sé. Pero me acuerdo que yo decía, tiene que tener mucho tiempo en esta vida. ¿Cómo hace? Eso va a pasar. Y ahora Lo lo estás hice. Y haciendo. lo que produce y todo lo que se trabaja interiormente en el cuerpo, eso me lo hizo caer en cuenta una chica. Me dijo, todo lo que se está trabajando a nivel interno, el bienestar que estás obteniendo es bastante grande, Sandra. Claro, No creas que no claro. estás perdiendo el tiempo. No. Entonces, sí, Parar es ante. aprendizajes. No me gusta esta palabra, pero Ujú, hacerle. Eso es un tipo de resistencia ujú, a un mundo que va. No digo que la velocidad de la luz, porque pues ya sabemos que no viaja. ujú. Pero es un tipo. No me gusta la palabra resistencia, pero creo que es la manera más sutil. No, yo sé que no es tan sutil. De volver a uno. Hay Volver a uno. un, ya para terminar, hay un libro, a mí me encanta el Byung-Chul Han, es uno de los filósofos contemporáneos que me encantan, y habla un poco de la sociedad del cansancio, la Ujú, hiperproductividad. ujú. Estamos en un burnout constante donde yo ya no trabajo acá, ahora trabajo acá, pero siempre estamos como buscando más y más y más y más para poder pagar eso, para tomar un café caro, para trabajar O para tener un título, es créeme, una fucking rueda de hámster. Para créeme. ser alguien, O para un para título. ganarte la vida. ¿Cómo así es que yo la perdí? O sea, perdóname, Es que yo la perdí. no entiendo. Bueno, Eso yo solo le añadiría algo que me respondí en estos días, porque hay gente que, a mí nadie me lo dice, pero Sandra con Sandra a veces sale, bueno, me ofrecieron puesto de coordinación de algo, no sé qué. Yo decía, bueno, a ver,
¿Dónde estoy yo? Intervenante, ese es es terapeuta, intervenante. Ya, no me salgo. Eso ¿Por es muy qué? flow, sí. No es cuestión de zona de confort, no, yo expando mi zona de confort si la puedo expandir, pero ¿cómo es? ¿Qué quiere hacer Sandra estos próximos años? Lo mismo, pero más lento. Lo mismo, pero más lento. Y me encanta porque esta vida que tengo yo ahorita, tú dices, sí, privilegiadas, pero lo hemos visualizado desde hace tiempo, desde lo que escogimos, las parejas. Yo siempre decía, quiero trabajar en mi barrio ahorita. Trabajé muchos años en Plató, fuera de acá del barrio, hasta que llegó un punto que ya me cansaba el ruido, ya había cosas que ya, entonces dije, quiero irme en bicicleta, quiero irme en esquís, quiero irme a pie, quiero irme en el carro, pero una vida diferente, y lo empecé a visualizar y lo empecé a trabajar. Entonces es como eso, no es cuestión de que, pues tengo que a los 53 años tengo que ser coordinadora, porque es que si no, eso no es mi identidad a la final. Pero me lo estoy hablando yo misma, créeme que yo misma, con Sandra misma, me tengo que hablar a veces Sí, no, eso, sí. porque entonces no, o sea, ahí estás haciendo, no, yo sé para qué estoy aquí. Y esas son las Y la pasión me conversaciones da, más... sí, Uy, sentarte yo contigo misma, decirte, hablar, bueno, hasta yo a veces analicemos. estaba lavando la luz, a mí me nominaron a la creadora de contenido del año, y no sé qué. Yo a esa vaina no le he dado bombo, porque a mí las competencias yo vivo muy conflictuada con este sistema económico, la verdad es que me la... Es como entrar en el sistema Ajá. también, claro. Y estaba lavando la loza y fue como... Y si tú también quieres que tu negocio llegue a más de 20 países y a más de 1000 personas por capítulo, estaríamos felices de que pudieras sponsorear Libre de Culpas Podcast, ya que como todos saben, Spotify es una red social que es muy difícil de monetizar y nos abrazamos con los sponsors. Así que si tú quieres sponsorearnos, estaríamos más que felices de poder ayudarnos juntos.